Estimados hermanos y personas que ven este programa, deseamos que la paz y la bendición de Dios os acompañe en vuestros hogares y en vuestras familias. Queremos invitarle en nombre del Señor a meditar sobre la realidad en que vivimos, por medio de un tema que hemos titulado Luchas espirituales. Hoy las personas se encuentran abocadas a las más grandes luchas a través de la historia, pues está en peligro la propia existencia humana. Y se lucha por conquistar la paz, se lucha por conquistar la emancipación económica, se lucha por las conquistas, ¿no es cierto?, sociales o políticas del mundo. Por eso un poeta decía: la vida es un campo de eterna refriega. Al campo, muchachos, luchar es vivir. O sea, la vida se ha transformado en una lucha constante. La Biblia hace saber también a los cristianos que vivimos tiempos difíciles, que vivimos tiempos peligrosos. Lo escribe el apóstol Pablo cuando le envía una carta a Timoteo en su segunda epístola. Y hoy nadie puede negar que estamos en el atardecer de nuestra era y en tiempos difíciles. Aumento demográfico, falta de atención a miles de personas, angustia de las naciones, pensando en el futuro, en los muchos problemas que tenemos. Y Chile está dentro también de este conglomerado de países que tienen dificultades y problemas. Pero así también la Iglesia, los cristianos, nos encontramos también en una lucha sin cuartel por las múltiples artimañas que Satanás o el espíritu de error nos presenta. Satanás quiere destruirnos en el hogar. Satanás quiere destruir nuestra fe en la iglesia, en el trabajo. Y quiere sacar de nuestra mente los principios religiosos. ¿Y cómo lo ha logrado? ¿Cuántos ya han perdido la fe? ¿Cuál es su condición? Nuestro deseo es que esté preparado para las luchas espirituales que permanentemente están viviendo los cristianos. Algunos creen que la vida religiosa es un camino de flores. Sin embargo, no es así. Jesús sufrió, y sufrió hasta la muerte. Los apóstoles, Pablo, el ministro de los gentiles, su vida fue de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. La iglesia primitiva, perseguida por el espíritu de error, por el diablo, teniendo muchas tribulaciones. Pero el Señor Jesús nos dijo: confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús. Y para vencer tenemos que luchar y ganar. Él prometió volver, y esa es la esperanza de los cristianos, para entregar un premio de salvación a todos los vencedores. Y para ser vencedor es necesario luchar y ganar. Recuerde eso. El Señor ofrece salvación a los vencedores. Y para ser vencedor hay que luchar y ganar. Y esas son las luchas espirituales que tenemos y debemos vencer. Por eso Apocalipsis 20 nos dice el Señor: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ese es nuestro Salvador. También el apóstol Pablo, conociendo esta realidad de la dificultad que iban a tener o que tuvo él los cristianos, y él lo experimentó en su propia vida. Por eso escribe a los Efesios, a los hermanos de la iglesia de Efesios, en su capítulo 6, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos conceptos claros marca aquí el apóstol. Primero, una lucha con diversos frentes de batalla, pero también nos da a conocer las armas que tenemos que usar para poder vencer y ganar. Vamos a considerar entonces algunos frentes de batalla que debemos resistir y vencer los cristianos. El primero, ¿cuál es? La directa oposición del espíritu del mal contra Dios el Creador. Y le llamaremos el materialismo ateo, la incredulidad. Satanás ha puesto en duda la existencia de Dios. ¿Y a cuántos ha convencido? Por eso hoy es fácil encontrar a personas que se declaran no creyentes o que se declaran ateas. Y como es natural, respaldan sus teorías con preguntas o argumentos vanos o falsos, o que no conocen la grandeza de Dios. ¿Quién ha visto a Dios?, dicen ellos. ¿O dónde está Dios? La Biblia nos proviene también de esto. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por espíritu, ni por palabra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Mire hasta donde llega este espíritu de error, Satanás, negando la existencia de Dios, y a cuántos ha convencido. Por eso, estimados hermanos, quienes ven este programa, veamos cómo Pablo nos describe en forma clara y precisa los días en que vivimos, el avance del materialismo y el abandono de muchos de los ideales religiosos y espirituales. Pero Pablo nuevamente nos recuerda que incluso vendrán burladores del Evangelio. Eso lo escribe Pedro en su capítulo 3 también. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores del Evangelio, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero estos, dice Pedro, ignoran voluntariamente que todo fue hecho y será hecho por la palabra de Dios. Si hacemos un reportaje, podemos darnos cuenta del fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Cómo se han levantado a través del tiempo muchos tenaces opositores y burladores de la palabra de Dios. No debemos creerle. No debemos aceptar sus falsas filosofías, porque no tienen fundamento. Y debemos estar preparados para este frente de lucha que tenemos en nuestros días. Dios quiere que venzamos la incredulidad. Un segundo obstáculo que tenemos y que Satanás nos presenta al verdadero evangelio son las falsas doctrinas. Y el Señor Jesús allí en Mateo 24 nos dice
que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos enseñadores. Y luego dice, y engañarán a muchos. Qué lamentable. Hoy día hay muchos seres engañados que han puesto su esperanza en falsos mesías, falsos profetas, falsos hermanos, con evangelio falso, que han tergiversado la verdad de Dios. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas en su capítulo 1, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hoy día tenemos una confusión religiosa en el mundo, tantas doctrinas cristianas, tantas iglesias cristianas. ¿Cuál es la causa? Que se ha tergiversado, se ha echado a perder, se ha torcido el evangelio de Cristo, revelado y escrito, documentado allí en la Biblia. Por eso entonces tantas iglesias con prácticas diferentes a lo que está escrito en la Biblia. Y Satanás ha logrado dividir a los cristianos en distintas iglesias con evangelios adulterados, en desobediencia a las enseñanzas de Cristo. Y con respecto a esto, entonces, muchos se preguntan, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿O quién tiene la verdad? Y caen en el engaño. ¿Qué hacer frente a esto? Nuestro consejo, la respuesta del Señor, para vencer este frente de confusión religiosa que hoy vive el mundo, las iglesias, los religiosos. La respuesta tenemos que buscarla en Jesús, el Maestro, el guía. Y Él nos enseñó o nos dio una clave precisa. Dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Cada uno de ustedes debe escuchar la palabra de Dios. Cada uno de ustedes debe leer la palabra de Dios. Nunca será un buen cristiano que nunca haya tomado, ¿no es cierto?, escuchado la enseñanza que está en la Biblia. Ni muchos menos aquellos que sus prácticas religiosas no se encuentran en la verdad o están contrarios a lo que escribe la Biblia. Están contrarios a lo que practicó Jesús, la iglesia primitiva. Y eso lo aprendemos. Y hoy ustedes debemos aprenderlo en la Biblia, la palabra del Señor. Y allí nosotros, nuestra iglesia recomienda leer Éxodo 20. Allí es donde están los 10 mandamientos, esos que Dios entregó en el monte Sinaí, escrito en tablas de piedra para demostrar su eternidad. Y dice que fueron entregados o escritos con el espíritu o el dedo de Dios. Y Dios los entregó a Moisés para que lo entregara a su pueblo. Y esos mandamientos, usted tiene que conocerlos. Allí dice que adores a un solo Dios, que no te hagas imágenes, que no las adores, que no te inclines ante imágenes. Allí tienes también que observes un día de reposo, y del Génesis al Apocalipsis vas a encontrar en la Biblia que el sábado es el día que Dios ha ordenado observarlo para rendirle culto de adoración. Bueno, y siguen los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no codicies. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Y el Señor nos dice entonces que para vencer esta confusión religiosa debéis conocer la verdad. Y la verdad te hará libre de la confusión religiosa, y podrás vencer las múltiples maneras que el espíritu del mal ha puesto ante ti para destruirte, para que dejes de creer en el verdadero evangelio. Dios nos ayude entonces a usted y a mí para superar también este frente de lucha, pero debemos tomar las armas espirituales, la palabra de Dios, tener el escudo de la fe y el evangelio del Señor Jesucristo. Una tercera forma que comentaremos también es la lucha interna dentro de las iglesias.
Esto es conocido por todos los cristianos que se hacen sentir problemas, discordia en las congregaciones. Leía tiempo atrás el Observatorio Romano, escribía: en la iglesia se está obrando un espíritu maligno por todos estos problemas que se generan en su iglesia. Y el causante es Satanás, porque se le ha dado cabida en la mente y en el corazón de las personas, realizando malas acciones. Cristianos que hacen malas acciones y que no debe ser así. De esta lucha interna, de estos malos ejemplos que muchas veces dan los religiosos, muchos pierden la fe. Tal vez usted conoce a alguno que fue religioso, que fue creyente y hoy día no lo es, ha perdido la fe. También debemos superar estas situaciones y seguir adelante, pues de vosotros, dice, es el objetivo triunfar y ganar. Y el último, o el cuarto frente de lucha que los cristianos tenemos, es contra nosotros mismos. Es una lucha sensible. Es una lucha que afecta nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Esa lucha que está en nosotros ahí. Pablo describe esta condición humana en forma muy precisa. Esa lucha la graba contra el espíritu y la carne. Y leemos allí en Romanos 7, 18, dice el apóstol: yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo quiero, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo se grafica como con nuestra condición humana, que a veces somos controvertidos. O sea, el hombre es un ser controvertido. Tiene un corazón para amar, pero también con el corazón puede odiar. Tiene el don maravilloso de la palabra para alabar, reconocer lo bello, lo hermoso, pero también con la palabra puede maldecir, mentir. Tiene manos para construir, decía un arquitecto, manos para construir cosas bellas, pero con la misma mano puede destruir, golpear y matar. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios no es un ser controvertido, no puede ser así. No puedes tener un lenguaje para bendecir y para maldecir, dice Santiago el apóstol. Por eso debemos luchar y vencer nuestra condición humana, dejar el pecado, vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús siempre estará a nuestro lado para ayudarnos, para cambiar con el poder de su Espíritu Santo todas estas formas o costumbres mundanas que Satanás implanta en el corazón o en la mente de las personas para pecar. Esa lucha tenemos que vencerla y no estar en nuestro corazón, en nuestra mente, a través del Espíritu Santo. Y como cristianos debemos dar frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, dice. Y contra tales cosas no hay ley. Siempre debemos evaluar entonces nuestra condición espiritual. Cada día el cristiano debe perfeccionarse, derrotando sus pasiones, derrotando sus deseos carnales y poder vencer el pecado. Pues repito, y que quede claro, hay un hecho en la Biblia muy definido. Todas las promesas de salvación son para los vencedores. Y repito, para ser vencedor es necesario luchar y ganar. Usted no podrá nunca ostentar un título de vencedor si nunca ha participado en una liga o en una competencia.
Tenemos algunos versos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. El capítulo 3, 21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Palabras del Señor Jesús. En las cartas a las iglesias, las 7 iglesias de Asia, que le escribe el Señor Jesús a través del ángel, le dice lo mismo a cada una de ellas. El que venciere, dice el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré del árbol de la vida. Y el capítulo 21 dice: el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta declaración de Jesús es amplia. El que venciere, heredará todas las cosas, todo lo que tú quieres. Lo que hoy queremos, ¿qué queremos? Paz, felicidad, tranquilidad, gozo. Eso lo tendremos cuando venga el Señor, porque Él nos trae ese premio de salvación de vida eterna. Pero, repito, hay que vencer y luchar. Gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su pueblo, su iglesia, se ha preparado. Entonces grabemos estas palabras en nuestro corazón. Por eso el consejo del Señor: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Nadie os engañe en ninguna manera. Está escrito en la palabra del Señor, y los cristianos tenemos que grabar esto en nuestra mente. Hemos dicho que hoy día tenemos tantos frentes de batalla, muchos. Pablo así lo decía: tenemos lucha contra sangre, carne, religiones falsas, ministros falsos, tanta falsedad. Todo debemos vencerlo con el poder de Dios. Y nadie debe dejarse engañar, dice. No os mováis entonces de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis de ninguna manera. Y Jesús dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nuestro deseo es que Dios le ayude por medio de su Espíritu Santo para salir adelante en los días difíciles, tal vez en sus problemas o los problemas de su iglesia. Salgan adelante a través del conocimiento de la palabra de Dios, con las armas que Él tiene. Allí está el poder para vencer. Jesús es nuestro guía y debemos aprender de Él, debemos obedecerle a Él. Él nos enseñó a amar, Él nos enseñó a perdonar, a amar incluso a nuestros enemigos. No olvidemos que Él nos dijo que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Él nos enseñó a orar para fortalecernos en el momento de prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad. Debemos orar y Él está presto para tendernos la mano y ayudarnos. Y Él nos dejó un precioso ejemplo para vencer. Cuando llegó Satanás ante Él, ¿no es cierto?, después de estar 40 días ayunando, dice, y estaba débil físicamente, pero espiritualmente estaba fuerte. Y llegó Satanás, ¿y qué le ofreció? Riqueza, poder. Todo esto te daré, dice, si tú me adorares. Pero ¿qué le dijo Jesús? Con voz potente le dijo: Satanás, vete, Satanás, que no tentarás al Señor tu Dios. No olvidemos ese ejemplo de nuestro Maestro. Cuando esté la tentación, la prueba, la dificultad, también con el Espíritu de Dios potente, digamos: vete, tentación, vete, Satanás, que queremos servir a Dios para ser salvos. Usted es un ganador. Usted debe ser un victorioso. Y como vencedor recibirá las promesas de salvación y vida eterna. El Señor le ayude. Y el Señor en usted va a cumplir su palabra. En mí, si soy vencedor, también va a cumplir el Señor su palabra.
Los que vencieren estarán conmigo en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga en nuestro deseo.